Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Tuve algunos inconvenientes para subir este video, pero por fin ya lo pude subir. Bueno, vamos a empezar lo que es septiembre con las influencias de la luna llena, la luna azul sobre nosotros. Y adivinen qué, esta luna llena estaba en Piscis. Y eso significa que está relacionado con las emociones. Que resulta que este mes de septiembre está dominado por el elemento de metal. Sí, una vez más por el elemento metal. Y metal, recuerden que está relacionado con el planeta Venus. Venus del amor, la belleza. Pero recuerden también que este mes aún vamos a sentir la presencia de Venus en retrogradación junto con Mercurio. Ambos planetas benéficos, pero también ambos planetas en retrogradación que nos van a dar pruebas que tenemos que pasar. Sé que lo repito muchas veces, pero realmente estas pruebas son como exámenes que al final tienen su recompensa. Pero en este caso, si haces todo de buena fe, así sientas que te estás cayendo y no estás saliendo adelante cuando termine la retrogradación de estos dos planetas, sinceramente tu recompensa va a ser más allá de lo imaginado. Sí, esto va a ser en octubre y noviembre. Bueno, continuando con lo que vendría a ser las predicciones para el mes de septiembre, las influencias de esta luna llena sobre nosotros y al mismo tiempo por tener el elemento de metal que representa al planeta Venus, bueno, va a darle una combinación muy importante porque este mes se va a centrar en algo que quizás muchos hemos estado esperando y otros van a tener sumamente mucho cuidado con el lado emocional y la creatividad. ¿Por qué me digo algunos sí y otros no? Porque resulta que para algunos salirse de esa zona del confort, ocultar sus emociones, ser más introvertidos, en este caso ya no va a ser útil. Este mes de septiembre, muchos de ustedes, personas que están introvertidas, personas que a veces no desean expresar lo que sienten o sacar esa sonrisa amigable, bueno, este mes van a hacer todo lo contrario. Van a ser más habladores, van a ser más expresivos e incluso van a demostrar talentos creativos que otros se van a quedar sorprendidos por esas habilidades, incluso ustedes mismos. Y aquellas personas que son obviamente muy expresivas, extrovertidas en todo ámbito, van a tener que ser muy cuidadosos con sus expresiones, porque en este mes muchos van a hacer actos que se van a multiplicar. ¿En qué sentido? Resulta que si tú eras una persona que hacía bromas en todo sentido, claro, obviamente sin lastimar a los demás, bueno, en este mes de septiembre vas a tener que tener cuidado con tus bromas, porque quizás esas bromas van a ser mal interpretadas. Incluso tú mismo, cuando termines de decir esa broma, vas a sentir que metiste la pata. Porque recuerden que Mercurio retrógrado es también el planeta de la comunicación, la sociedad en sí. Entonces, cualquier comunicación mal expresada, Mercurio va a hacer que eso sea mal visto el doble y el triple. También a su vez al tener a Venus en retrogradación significa que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado con las sociedades que pensamos realizar, especialmente aquellas que están relacionadas con el amor, la belleza y la creatividad. Así que si vas a abrir algún negocio, recomendable que sea referente a estos temas, pero también recuerda hacerlo con mucho cuidado, porque en este mes es un poco riesgoso aperturar cosas nuevas. Como dije, bajo las influencias del elemento de metal, el amor va a ser prioridad sobre nosotros. También el equilibrio espiritual. Sí, tal como lo escuchas, el equilibrio espiritual. Porque recuerden que el metal es manejable. Si le echas mucho fuego, como que no lo vas a poder moldear. Y si le echas mucha agua, el metal se volverá tan duro que también será difícil amoldar. Así que este mes de septiembre recuerda ser paciente, recuerda ser también más expresivo, recuerda también ser
muy cuidadoso con tus gastos. ¿Por qué me refiero con respecto al dinero? Metal está relacionado con el planeta Venus y Venus es el planeta no solamente del amor y la belleza, también está relacionado con lo material, o sea, el dinero. Así que el sector financiero tienes que tener mucho cuidado, gasta en lo que tienes que gastar y obviamente si no quieres perder o estar en desequilibrio económicamente, como dije en los rituales anteriores, recuerda quemar una hoja de laurel todos los miércoles con mucha fe y los residuos que queden de esa hojita entiérralos bajo tierra para que así sea fructífero y venga lo positivo. Bueno, continuando con lo que vendría a ser las predicciones del mes de septiembre con las influencias del elemento de metal y obviamente con el signo que va a predominar en este mes, es el gallo que quiere que todos nos despertemos y obtengamos lo mejor, pero bajo las influencias de los demás planetas que quieren como siempre darnos a prueba nuestra paciencia y también cómo obtener lo que queremos, obviamente no de forma fácil, sino que tenemos que pasar las pruebas para obtenerlo y a su vez ser recompensados. Y como dije hace unos minutos, Venus está relacionado con lo material. Eso quiere decir que el sector financiero va a tener altibajos. Así que si tú sabes que estás en una buena posición en estos momentos, no desperdicies el dinero en vano. Compra lo que tengas que comprar, pero que sabes que lo vas a necesitar en estos momentos y no algo banal. Si quieres hacerte compras pequeñas, hazlo, pero sin exagerar, porque los días buenos en estos momentos pueden transformarse en días malos. Aprovecha los días en los que tú estás sintiendo que tu economía está yendo muy bien. Ahorra para que eso te sirva para los días malos que vienen más adelante. También siempre anda con cautela a las oportunidades que te va a traer los planetas. El gallo te va a presentar muchas oportunidades como trabajo, profesión, estudios e incluso oportunidades que quizás pensabas que nunca iban a tocar tu puerta. Pero como dije, siempre con cautela. Las oportunidades no siempre son positivas, a veces están envueltas en falsedades. Ten cuidado con eso. También otra cosa muy importante es que la mayoría tengan mucho cuidado a partir de la quincena de septiembre con respecto a su estabilidad emocional y financiera. Sé que a comienzos de este mes todos vamos a estar eufóricos, pendientes de nuestro dinero, de nuestros estudios, pero a la quincena en adelante de septiembre muchos vamos a estar mucho más sensibles de lo normal. Así que mucho ojo a la quincena de septiembre en adelante. Y si tú eres de esos países en los cuales la inestabilidad económica está ahí, que te toca la puerta, bueno, va a haber días muy favorecidos en los cuales te recomiendo también que aproveches al máximo en guardar lo que tengas que guardar, en cambiar lo que tengas que cambiar. No te cierres en un contexto en el cual sientas que no vas a salir de donde tú estás. Es todo lo contrario, solamente que tienes que ser paciente a lo que te va a traer los planetas, el gallo de por sí. Porque recuerda que el gallo canta, el gallo siempre protege a su corral y tú eres parte de eso. Y como tal, el gallo siempre va a querer que tú estés siempre adelante, aunque recuerda que te va a despertar muy temprano para que aproveches esa oportunidad que te va a traer a tu puerta. Y con respecto al amor, la salud, en ese sentido, muchos van a tener que andar con mucho cuidado con las personas que están en su entorno, sobre todo aquellas personas que están solteras, porque las cartas van a estar puestas sobre la mesa, pero esas cartas no las vas a poder ver como realmente es. Así que antes de voltear las cartas, recuerda no darlo todo para eso. Date muchas opciones, no te cierres a uno solo, mira con atención todo, porque a veces lo que te va a deslumbrar a primera vista quizás no sea el mejor de todos.
También tienen que cuidar su cuerpo, comer bien, sentirse más saludables a nivel emocional, mental, espiritual. Es momento de que hagan yoga, es momento de que escuchen música que le dé equilibrio a su espíritu. También otra cosa muy importante es que en muchas partes de los países de Latinoamérica especialmente, va a haber grandes transformaciones, sí, grandes cambios de ideas e incluso va a haber choques de ideas, huelgas otra vez, pero esas huelgas van a dar la apertura a concientizar a los demás. También mediante todo ese tumulto va a salir algo muy esperado para algún sector de la población y eso los va a dejar con la boca abierta. Solo pónganse atentos, como digo, a la televisión, a las noticias, porque en ellos van a comprobar cómo las predicciones que están escuchando se están volviendo realidad. Bueno, continuando con las predicciones de este mes de septiembre que está dominado por el gallo y específicamente por el elemento de metal, es momento también que seas muy diligente con tus acciones a nivel profesional y de trabajo. Sí, sé más responsable, llega temprano a donde tienes que llegar porque quizás la hora te puede ganar a pesar de que tú utilices el mismo horario. Es momento de que te despiertes más antes, es momento de que estés cumpliendo con tus palabras, con tus socios. Y otra cosa también muy importante para recibir este mes de septiembre, todo este mes de septiembre con buenas vibras y agarrar obviamente lo bueno, es con los colores que van a estar predominando en este mes. Al ser de metal, prácticamente los colores que van a predominar y va a ayudar a todos en general, sin importar si eres de madera, si eres de fuego o si eres de agua o de tierra. El color que te va a favorecer en todo es el gris, el blanco, el crema. Pero sobre todo, como digo, los que más van a predominar y te van a dar la buena fortuna es el plomo, el blanco. Estos dos colores van a ser predominantes en este mes de septiembre para darte la buena fortuna. Más bien, ten cuidado con los colores rojo, rosado y naranja. Esos colores trata de no utilizarlos mucho en los días que tú quieres buena fortuna, en los días que tú quieres que te vaya muy bien. Y obviamente los accesorios también favorecidos son todos aquellos que sean de metal, sobre todo los colores que sean plateados. Estos colores también te van a ayudar mucho. También otra cosa que siempre repito con respecto a los rituales es la maravilla que puede hacer que tú cada lunes de cada semana siempre te laves la mano al despertar con sal y a su vez lo enjuagues con azúcar, porque la sal de por sí va a quitar las malas vibras, las cargas que estás llevando y a su vez también que puedas recibir la buena vibra. En este caso, lo que te va a dar el azúcar te va a endulzar, el azúcar de por sí también atrae la prosperidad y la buena fortuna. Bueno, continuamos con lo que vendría a ser las predicciones para cada signo. En este caso vamos a empezar con la rata. Es entre los signos más beneficiados de este mes, sí. El gallo va a darle más facilidades para sobresalir sobre las pruebas que vienen en camino. Pero también te pide el gallo a ti, rata, que aproveches al máximo las oportunidades que te van a dar, sobre todo los reencuentros con tus amigos, amigos del pasado que quizás los vas a encontrar en el camino, alguna reunión de fiesta, amistades, promociones, incluso en el trabajo. No ignores esas amistades que vienen a ti porque te van a abrir puertas para algo inesperado. También es probable que recibas nuevas sociedades, quizás se una alguien a ti que te va también a ayudar a prosperar en aquel proyecto que tú quieres realizar. Recuerda también hacer inversiones, pero de forma moderada. Controla tu sector financiero y procura leer con mucha atención todos los documentos en los cuales estás por
confirmar. Ten mucho cuidado también con los accidentes en el hogar y en el trabajo. Siempre anda con cuidado, no andes demasiado prisa. A veces es bueno darse pequeñas pausas. Mantente flexible a las circunstancias que vienen en los próximos días. No te cierres, con la mente siempre abierta a las posibles opciones que nunca pensabas decirlas. Ahora vamos con el buey. Para el caso del buey, el sol está dándote un brillo especial. Te dice que es momento de que descanses, te estás saturando con los trabajos. Sé que las oportunidades han estado cerca a ti, pero no te abordes de tanto. Date tiempo, descansa lo necesario. Y a nivel profesional, quizás algunos van a alentarte a dar el otro paso para tu crecimiento personal. Recuerda hablar y expresar tus dudas. No te quedes con las inquietudes porque quizás al no preguntar des un mal trabajo. Sé buen comunicador con respecto a expresar los proyectos que quieres realizar o aquellos planes a futuro que quieres comentarle a tu socio o a tu pareja. Y con respecto al lado financiero, evita los gastos improvisados. Sí, siempre cualquier gasto tiene que ser con cautela y preparación. Eso es en tu caso, mi querido buey. También trata de leer más, aprender nuevas cosas. Ten un libro a la mano porque quizás el libro te va a ayudar a ponerte palabras que te van a ayudar a refinar tu buena comunicación. Otra cosa también importante es que no impongas tus reglas a los demás. Recuerda que los demás también tienen derecho a expresarse como tú lo estás haciendo. Y con respecto al amor, va a haber pequeñas celebraciones que quizás no pensabas darlas, pero las vas a realizar. Es buen momento de que aprecies el amor que te están dando los demás para que así tú también te sientas con plenitud a expresar todo tu amor hacia ellos. Para el tigre, el gallo de metal te trae algo muy positivo, pero también a su vez te pide que vas a necesitar pasar una prueba, sí. Vas a tener que aceptar las cosas del pasado para avanzar en tu presente y tener un buen futuro. Requiere tu paciencia, tu diligencia. Y con respecto al trabajo, recuerda preguntar tus dudas, pero también dar respuestas a las interrogantes que tengan tus compañeros. Responde de manera correcta, sé más empático, no dejes que los nervios te pongan tensos y te expreses de manera incorrecta y eso puede hacerte ver mal y no es algo positivo para este mes. Sin embargo, recuerda apreciar los amigos, las amistades que están cerca de ti. Quizás ellos te van a ayudar como terapistas para bajar tus niveles emocionales. También otra cosa muy importante es que vas a tener que aprender a corregir los errores que estás haciendo. Quizás nadie te ha enseñado cómo corregirlos, pero vas a tener que aprenderlo por ti mismo. También en el lado financiero es un buen momento de que ahorres al máximo tu dinero. Es momento de que si vas a hacer gastos, hazlo de manera cautelosa y moderada. También otra cosa muy importante con respecto al amor es que muchos van a criticar tus actitudes en tu relación, pero tú mantente firme porque quizás esas críticas sean maliciosas y no quieren verte feliz. También otra cosa muy importante es que aquellas personas que están solteras se van a acercar. Muchas personas en tu entorno van a ser muy atraídos por tu personalidad y tu aspecto. Obviamente trata de escoger de manera correcta a aquellas personas que tú quieres que estén a tu lado como pareja o como amistad. Pero recuerda que también es un mes en el cual las relaciones van a tambalear, van a tener que pasar ciertas pruebas y en tu caso
tienes que estar firme a cada paso que quieres tomar. Ahora vamos con el conejo. El gallo te tiene algo preparado, una mezcolencia de buenos momentos y algunos pequeños inconvenientes, pero esto obviamente es para que tú resplandezcas en todo ámbito. Así que si estás pensando que tus respuestas no van a llegar, sí lo van a hacer, pero ten un poco más de paciencia, porque también en esas respuestas, cuando lleguen a ti, te vas a dar cuenta que hay oportunidades que has estado dejando de lado. Recuerda escuchar toda crítica, si sea maliciosa o positiva, porque esas críticas realmente te van a ayudar a crecer a nivel profesional y también como empresa. Quizás algunas personas también van a querer decir cosas negativas sobre ti, pero obviamente tú, al tener de lado el gallo, te va a ayudar a que tú siempre seas visto como aquella persona que no es lo que los demás dicen. Es una ventaja que el gallo te va a dar. Y con respecto al tema financiero, recuerda tener cuidado con la inversión. En estos momentos trata de pensar muy bien en qué quieres invertir, pero aún no inviertas. Si en caso lo haces igual que el anterior signo, trata de mirar los documentos en los cuales vas a firmar, porque el sector financiero aún estás un poco inestable, y con respecto al amor vas a experimentar cosas muy positivas que te van a ayudar a elevar tu autoestima. Sí, tal como lo escuchas, tu autoestima por fin va a ser elevado, pero obviamente con las palabras correctas de aquellas personas que realmente te estiman, y quizás sean también de personas que recién vas a conocer. Ahora vamos con el signo del dragón. El dragón en este mes te trae un éxito asegurado. Si eres de los signos que también van a ser beneficiados por el gallo, porque te va a surgir nuevas posibilidades, vas a abrir nuevos caminos, nuevos proyectos a nivel profesional, también vas a crecer, vas a realizar todos los proyectos que estás planeando o que has planeado en el mes anterior. Y tus lazos afectivos, familiares, amistades, sociedades y de relación también van a estar más fortalecidos. Es un buen mes tanto en el sector económico como también en el sector emocional. Así que aprovecha al máximo todo lo que se viene para ti. Con el signo de la serpiente. Serpiente, el gallo te dice que también vas a brillar en este mes. Te vas a sentir una persona muy atrayente para los demás. Vas a tener suerte en ser mucho más proactivo en tu trabajo, y eso realmente te va a dar grandes remuneraciones. A su vez, tus instintos van a estar más sensibles y te van a ayudar a detectar las falsedades en las personas que fingen ser buenas. También otra cosa muy importante es que tu sector económico va a estar mucho mejor para ayudarte en aquellos problemas que quizás tienes en estos momentos con tu familia. Y con respecto al amor, es momento de que también des las explicaciones correctas. Sé más honesto con tu pareja, con tus amistades, porque quizás algunos van a ver de forma negativa tus expresiones y tus palabras. Ahora vamos con el caballo. En este caso, en el mes de septiembre, para ti las decisiones va a ser muy importante. No dejes las respuestas a último momento. Sé precavido a la hora de elegir esa oportunidad que quieres darle a la otra persona, o quieres aceptar las nuevas oportunidades. También el gallo te incentiva a que si en estos momentos tienes algún proyecto en mente, es momento de que vayas pensando en proyectarlo y hacerlo realidad, porque en el mes de octubre las puertas van a estar abiertas para ti, y quizás también en el camino vas a encontrar ese socio que tanto estabas esperando para tu apoyo en esta nueva meta.
También otra cosa muy importante es que en el lado financiero da prioridad a las inversiones que ya has hecho anteriormente. Chequea aquellos nuevos ingresos que estás recibiendo, porque quizás alguien va a querer ocultar tus verdaderas ganancias. Y con respecto al amor, no pelees. Las discusiones pueden ser de manera incorrecta. Puedes hacer pleitos que realmente no te van a dar ninguna solución. Es mejor que seas paciente y soluciones esos problemas que se te vienen en el camino. Otra cosa también muy importante es que antes de creer a las terceras personas sobre tu relación o sobre ti, analiza muy bien si eso es real o falso, porque hay personas que van a querer destruir lo que tú tienes en estos momentos. También otra cosa muy importante es que valora las amistades que siempre han estado contigo y no aquellas amistades que han venido adornándote con palabras dulces, pero realmente son palabras para sacarte algo a cambio. Ahora vamos también con la cabra. Para la cabra hay buenas noticias. Sí, el elemento de metal con el signo del gallo te va a dar oportunidades para que hagas viajes. No necesariamente viajes fuera de tu país, pero sí viajes muy importantes que te van a ayudar a relanzar tu profesión. También otra cosa muy importante es que seas más expresivo con tu manera de ser, pero siempre con cautela. Tus emociones tienes que sacarlo cuando sea necesario y en algunas ocasiones guardártelas un poco, porque recuerden, este mes de septiembre las emociones van a estar a flor de piel y en tu caso tus emociones vas a tener que controlarlo y expresarlo en el momento adecuado. Y con respecto al sector financiero, cuídate muy bien. Eres de los signos que tienen que tener mucho más cuidado con su sector económico. Y otra cosa también muy importante es con respecto al amor. Quizás algunos problemas vienen en camino, pero no directamente de tu pareja, sino por parte de tus familiares. Recuerda mantenerte discreto con respecto a tus problemas. Hay otros que van a querer aprovechar esos momentos de debilidad para darte donde más te duele. Ahora vamos con el mono. Con respecto al mono, en este mes va a ser ligeramente tranquilo. Ni muchas cosas positivas, ni muchas cosas negativas. Es algo también positivo para ti porque necesitas encontrar la tranquilidad, la paz mental. También otra cosa muy importante es que te llenes de nuevas experiencias, ¿sí? Pedir favores no te va a hacer que tú no seas alguien no importante. Pedir favores también es bueno cuando realmente lo necesitas. Ábrete a expresarte como se debe. Recuerda corregir aquellas actitudes que sabes que tienes que cambiar y es un buen momento en este mes de que los corrijas porque esos cambios que tú vas a dar y quieres darlo te van a abrir nuevas puertas. Y con respecto al sector financiero, también es momento de que te controles, no hagas inversiones grandes, no hagas gastos insulsos. Y en el amor vas a tener que darte un respiro. Sí, es momento de que des un respiro, no trates de buscar por todos lados el amor, deja que el amor llegue a ti. Sobre todo, concéntrate en ti y en tu amor propio. Ahora vamos con el gallo. El gallo en este mes también es tu propio signo. Tu propio signo te va a dar el doble de fortaleza para enfrentar este mes de septiembre que va a haber con muchas mareas para algunos signos. La suerte definitivamente te va a sonreír, pero ojo, el gallo también te dice que aprecies las opiniones y los consejos que los demás te quieren brindar. Sé leal a las personas que te han ayudado, pero también recuerda no despilfarrar el dinero que se te viene en camino. Otra cosa también muy importante es que
a nivel emocional, amplíate, exprésate, haz que nuevas amistades se unan a tu grupo, porque quizás entre esas amistades vas a tener un contacto que te va a ayudar a nivel profesional. Recuerda también apreciar las nuevas relaciones que se te vienen en camino, porque quizás entre esas relaciones que están viniendo encuentres el amor correcto para ti. Ahora vamos con el signo del perro. En este caso va a ser un periodo también de altibajos, pero sobre todo el gallo te dice ten mucho cuidado con tu salud. Ten cuidado con las cosas que vas a comer, ten cuidado con las cosas que estás bebiendo, porque eso puede traerte problemas a nivel estomacal y urinario. También vas a tener pequeños roces, pequeños conflictos en tu vida amorosa y profesional. Así que aprovecha estos altibajos, aprovecha los días en los cuales los días van a ser muy positivos y tú lo vas a saber para así recargarte al máximo. Recuerda que los lunes tienes que limpiar esas malas vibras que vas a cargar cada semana para que así en los días grises tengas fortaleza y no te dejes caer. También es posible que conozcas nuevas amistades que van a ser amistades falsas, que van a querer aprovecharse de tu fidelidad como amigo. Ten mucho cuidado en prestar tu dinero en personas que recién conoces. Otra cosa también muy importante es que debes mostrar paciencia. Sé paciente con las cosas que van a suceder en tu entorno. Es momento de que la paciencia reine en ti y también a su vez esto te va a ayudar a abrirte a nuevos pasos. Ahora vamos con el último signo que vendría a ser el cerdo. En el caso del cerdo, las cosas van a estar a veces bien y otras mal, pero estos son necesarios para que tu actitud cambie, tengas una actitud más responsable, más positivo hacia ti mismo. No esperes que los demás solucionen tus problemas, no esperes que los demás tomen el riesgo que tú deberías de tomar con respecto a tus decisiones. Es momento de que seas más responsable con tus trabajos, es momento de que también te des un relajo, pequeños descansos, pequeñas pausas que te ayuden a tener un buen equilibrio emocional, sobre todo espiritual. También otra cosa muy importante es que no firmes ningún papel. Lee muy bien ese papel que vas a firmar, así sea un contrato, una inversión, incluso para hacer alguna remodelación en tu hogar. Mira muy bien lo que estás firmando, porque quizás esa firma te comprometa a algo que puede ser perjudicial para ti. Y con respecto al amor, quizás en esos viajes que se te ha dicho que posiblemente vas a tener, encuentres a esa persona que te robe la mirada. También otra cosa muy importante es que no despilfarres tu dinero en esos encuentros amorosos. Bueno, ese ha sido el fin de las predicciones para este mes de septiembre, un mes muy bonito en cierta manera, pero a su vez también un mes que nos va a ayudar a estar más cerca de nuestra recompensa, porque ya estamos pasando a las pruebas de los planetas en retrogradación, como es Venus y Mercurio, y obviamente los otros planetas, pero sobre todo estos dos planetas benéficos en retrogradación nos trae buena fortuna cuando ya entran en directo, que eso va a ser en octubre y noviembre. Bueno, muchas gracias por unirte a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte si es que aún no lo has hecho, y a su vez también si tienes alguna duda no te olvides de dejarlo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Muchas vibras positivas para todos ustedes, muchos deseos positivos para ti. Recuerda también tú dar buenos deseos a los demás para que así se te devuelvan con buena fe. Ahora sí, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.